Ministro, ante todo, gracias por recibir al diario aquí en el despacho, en este mano a mano que hacemos con diversas personalidades del quehacer nacional, una vez por semana. En este caso estamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. 8 meses de gestión en un ministerio altamente complejo, si los hay. Usted afirmó que su gestión la iba a basar en diálogo, transparencia y lealtad. Me gustaría saber si a 8 meses sigue pensando de esa forma y si esos 3 pilares ha podido llevarlos a cabo. Bueno, muchas gracias por la entrevista y realmente satisfechos, con mucho trabajo, muchísimo trabajo, más del que preveíamos, con una intensidad de conflictos y de tensiones también mayor a la prevista. A este gobierno no se le dio respiro, pero bueno, con la satisfacción de que las cosas se van encaminando, de que esos criterios que aplicamos, esos principios que estamos llevando adelante son principios básicos de toda relación humana y más en las relaciones laborales, pero también para los temas de la seguridad social y para los temas de la gestión cotidiana del ministerio. Y satisfechos porque el equipo del ministerio se ha fortalecido. Hemos tenido 8 meses de prueba dura, pero la enorme satisfacción de que ese equipo que tuvimos, la total libertad de integrar, y es un equipo plural en lo político, plural en lo social, plural en lo profesional, sin reparto de cuotas, de cargos. Está respondiendo muy bien y es un equipo que luego de 8 meses de muy intensa actividad se ha fortalecido y esa es la principal satisfacción. Un equipo al cual se le han encomendado por parte particularmente de Presidencia de la República tareas no habituales del Ministerio, que también las hemos hecho. ¿Cuáles son esas tareas no habituales? Y bueno, por ejemplo, lo que fue la negociación del proyecto de ley del Fondes, que hicimos junto a OPP, la del Ante la Arena, sí. Ante la Arena junto al Ministerio de Economía, la participación con 7 ministros en el tema del TISA, el apoyo al Ministerio de Ganadería en toda la negociación con Venezuela, donde menos mal que tenemos este gobierno, porque si fuera otro gobierno que hubiera dejado a los empresarios a que salieran ellos a buscar mercados ante el problema, por ejemplo, mundial de la industria láctea, bueno, hoy tendríamos fundido el sector lechero. Y este gobierno se preocupó de conseguir mercados, de conseguir ventas, se canjeó deuda del Estado para que empresarios privados y trabajadores privados pudieran seguir trabajando. Y bueno, y ese tipo de cosas, la ampliación de la negociación colectiva en la cual estamos. Me quedé, antes de pasar la negociación colectiva, ministro, me quedé con lo que manifestaba al comienzo. Dijo textualmente: a este gobierno no se le ha dado respiro y se han registrado picos de conflictividad tal vez mayores a los esperados. Usted se ha mostrado molesto en algunas oportunidades ante tanto pico de conflictividad. ¿A qué se debe? ¿Hay una coyuntura puntual? Molesto no, es simplemente constatar un dato de la realidad. Es normal en Uruguay y en el mundo que a un gobierno nuevo se le den unos meses de tiempo. A este no se nos dio nada. Y no es un tema con este ministerio, con el gobierno. Nosotros somos parte del gobierno, indiscutiblemente. ¿Se separa el gobierno de Tabaré Vázquez entonces del de José Mujica, según se desprende de sus palabras? Porque en realidad sigue siendo un gobierno frente amplista, ¿verdad? Que ahora lleva 11 años en el poder. Indudablemente. Indudablemente somos y seremos un gobierno frente amplista, eso fue lo que votó la ciudadanía. Y además vamos a seguir en ese camino. Nosotros queremos hacer así las cosas. Por ejemplo, estos días hay una discusión que puso arriba de la mesa el vicepresidente de la Cámara de Comercio, quien fue viceministro, subsecretario de Economía en el gobierno del doctor Lacalle, el señor Gustavo Licandro, que ha dicho que no debe haber negociación colectiva. Bueno, ahí tenemos una diferencia sustancial, fundamental. Este es un gobierno de izquierda que va a proponer y va a promover
ampliar y mejorar la negociación colectiva, en el sector privado y en el sector público. Ministro, la negociación colectiva sí, pero con las pautas del Ejecutivo. De hecho, se han manifestado, por ejemplo, los bancarios, los empleados de la bebida, de que han logrado arreglar con sus patronales respectivamente, pero que la traba la encuentran en el Poder Ejecutivo. Eso no es así. Lo desmiente. Los hechos hablan. La verdad es la realidad. En el caso de la bebida, hemos participado personalmente en las negociaciones junto al ministro interino de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. Hay un preacuerdo tripartito a estas horas, que se estará, espero, concretando en las próximas horas. Y este gobierno ha definido en sus lineamientos dos objetivos fundamentales para la gente, que es que lo que se traslade a precios sea lo menos posible, para que no sea la población la que termine pagando los aumentos de salarios por encima de las pautas. ¿Cómo se hace para que eso no quede en retórica, ministro? No, para que efectivamente... y a través de acuerdos concretos. El acuerdo de la bebida establece concretamente esto. O sea, los precios de las bebidas no podrán aumentar más que la inflación durante el periodo del convenio. Eso está establecido expresamente en el preacuerdo que estamos redactando en estas horas. También hemos sacado un decreto en estas horas para que las obras de vialidad, las obras públicas de vialidad que el Estado contrata con empresas privadas tengan el mismo criterio. Esto es en defensa de la población. O sea, los trabajadores pueden tener más aumento, pero que le saquen, hablando en términos marxistas, a la plusvalía de las patronales. Y el otro objetivo que estamos persiguiendo en el gobierno y que también estamos impulsándolo, un ejemplo claro es en el tema de lo que hemos planteado con mucha firmeza en la educación pública, es que, pero también lo planteamos para el sector privado, sí, que es que haya mejoras de la gestión pública y privada. Y ese también es un lineamiento de esta negociación. De hecho, ministro, si me disculpa, cuando sucedieron los hechos de notoria, no sé, todo el mundo, ¿no?, que sucedieron en la educación, las ocupaciones, usted fue muy enfático al sostener que no se iban a permitir las ocupaciones en los lugares públicos. ¿Corre eso mismo para los privados? Son situaciones diferentes. ¿Por qué? Y porque en los organismos del Estado hay información sustancial de personas y de empresas que están protegidas por leyes. ¿Y en los privados no? No. Un funcionario público puede ser destituido por usar información de una persona o de una empresa. Un empleado privado no. Cuando se ocupó el edificio sede del Codicen, en ese mismo edificio estaba la información de los seguros de vida de las personas que están aseguradas en el Banco de Seguros. En ese mismo edificio estaba una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas donde se determinaba partidas referidas a los trabajadores municipales y a las intendencias. Sí, información estratégica para el Estado. Bueno, el Estado. Perfecto, pero ¿qué pueden sentir los empresarios privados cuando dicen, bueno, bien, al Estado le interesa cuidar eso, a nosotros nos interesa también? ¿Qué pasa con el derecho a la propiedad? Y estamos protegiéndola en la medida de todo lo posible. Nosotros actuamos inmediatamente ante una situación de ocupación, y la inmensa mayoría de las ocupaciones que hemos tenido, que han sido pocas en el sector privado en estos 8 meses, se han resuelto favorablemente. Ministro, usted hablaba de que... Y estamos además generando, en cada acuerdo que hacemos entre empresarios y trabajadores, generando cláusulas de prevención de futuros conflictos. Eso lo estamos proponiendo desde el Ministerio, lo estamos proponiendo en los convenios que se están firmando, y reitero, y no quiero dejar pasar, por eso nos pusimos firmes en el tema del convenio de la educación pública. Si el Parlamento quitaba el proyectado artículo 619, ese artículo que establece que los aumentos por encima del IPC, por encima de los precios para los trabajadores de la enseñanza pública, no se acuerdan por convenio, solamente tendrán los trabajadores de la enseñanza pública el aumento por precios, o sea que su salario lo van a conservar. Pero los otros beneficios solo los van a tener por
convenio. Y la palabra convenio es buena palabra. Los acuerdos son para cumplirse, decía don José Pepe de Lía. Y por eso nos pusimos firmes en que el Parlamento no retirara eso, porque si el Parlamento retiraba esa condición, se estaba dando un golpe a la negociación colectiva pública y privada. Y nosotros queremos fortalecer la negociación colectiva pública y privada. La derecha en este país y algunos empresarios muy reaccionarios de este país estarían muy contentos de que el Parlamento hubiera sacado el artículo 619, porque de esa manera estarían haciendo lo que pide el economista Licandro, que es que no haya negociación colectiva en Uruguay. Y este gobierno quiere más y mejor negociación colectiva. Por eso, por ejemplo, estamos avanzando en la negociación colectiva en el sector privado. Todos los acuerdos que se han hecho hasta ahora son tripartitos. ¿Sigue sosteniendo a esta altura que esta ronda de negociación salarial va a insumir menos tiempo que las anteriores? Por ahora vamos en eso. Va a andar 29 de junio comunicó usted las pautas. Sí, va a andar en el mismo tiempo. El tiempo promedio de las 5 rondas anteriores fue 4 meses y medio. Vamos a andar ahí. En el mismo tiempo de... Vamos a andar ahí, eso es normal, se viene desarrollando normalmente. Y todos los acuerdos hasta ahora están siendo tripartitos, no están siendo bipartitos como se dijo que iban a ser. Y han firmado ya convenios importantes. Más, aquellos que más nos criticaron, los lineamientos fueron los primeros en firmar. Tan malos no eran las pautas. Ministro, usted dijo que se está trabajando para que los aumentos salariales no incidan en los precios y no afecten a la población. En todo caso, los aumentos salariales se valgan de la plusvalía de los empresarios. Ahora, los empresarios están hablando de un deterioro del mercado laboral. De hecho, Juan Maylos dijo que las empresas están reticentes a contratar mano de obra porque las ventas han bajado. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos escenarios? Bueno, eso es lo que dice Juan Maylos. Por eso le pregunto a usted. Entonces, es cierto que el Uruguay va a crecer menos. Repito, el Uruguay va a crecer menos. ¿Qué quiere decir esto? Primero que va a crecer. Y eso es muy importante. Uruguay por primera vez en su historia va a estar consolidando 12 años de crecimiento del Producto Bruto Interno continuado. Nunca pasó eso en Uruguay. Y este año ya estamos sabiendo que vamos a estar creciendo 2,5%. 2,5% es menos que lo que crecimos en los 5 años anteriores, que crecimos un 5%. Pero 2,5% es 2,5 veces más que lo que se creció en los 100 años, de gobiernos anteriores al Frente Amplio, que se crecía, en el mejor de los casos, el 1%. Por tanto, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Todo el mundo tiene derecho, y está bien, bienvenida a las diferencias de opinión. Pero el Uruguay sigue creciendo. Y reitero, sería bueno confrontar las opiniones con las realidades. Y la realidad está mostrando que a esta altura ya tenemos unos 15 convenios tripartitos prontos. Y bueno, no es lo que se dijo que iba a pasar. Ministro, no es lo que se dijo por parte de quienes nos criticaron. Pero además los lineamientos que el gobierno ha tenido, que son lineamientos amplios, flexibles, que incorporan otros aspectos, se están aplicando. Por ejemplo, la salud privada, sector médico y no médico, incorporó un componente que para el gobierno es muy importante y que es necesario para el país en el marco de la estrategia y la cultura del trabajo que estamos proponiendo, que es la formación profesional. Así llega la y el primer convenio que se firmó incluye la formación profesional. En el caso de la bebida, incluye otro de los lineamientos nuevos que hemos introducido, que es el Sistema Nacional de Cuidados, a través de la creación de 2 guarderías. Por tanto, lo que se está haciendo está teniendo en cuenta los lineamientos y estamos protegiendo a la población, en el sentido de que no se traslade a precios los aumentos, o que se trasladen lo menos posible, y al mismo tiempo que se mejore la gestión.
Bien. Usted ha mencionado en varias oportunidades, de hecho se hizo una presentación de la cultura de trabajo para el desarrollo. Y a priori uno piensa que la cultura del trabajo es un concepto elemental. ¿Por qué hay que fortalecerlo? ¿Por dónde pasa? ¿O es como decía el expresidente y los uruguayos no somos muy laburadores? A ver, los uruguayos somos laburadores. En Uruguay nunca hubo tanta gente trabajando. Somos 3.300.000. Aún con los números de personas amparadas en el seguro de paro que dijo el INE, ¿no? 44.000 personas en agosto. Sí, sí. Repasemos las cifras. Uruguay somos total 3.300.000 personas. Trabajando 1.650.000. Desocupadas 140.000. De esas 140.000, 130.000 y 140.000 desocupadas, hay 42.000, 44.000 en el seguro de paro. Pero a su vez, en otras encuestas han demostrado que este 1.600.000 uruguayos trabajando, están trabajando muchas horas. Uruguay aparece en los primeros lugares del mundo en la cantidad de horas trabajadas por persona. Eso le iba a consultar, que no es lo mismo una cantidad importante trabajando que también tener en cuenta la calidad del empleo, ¿no? Bueno, ¿a qué apuntamos? Que Uruguay, para seguirse desarrollando, porque queremos seguirnos desarrollando, queremos seguir con más justicia social, con más desarrollo productivo, con más empresas sostenibles, con más redistribución de la riqueza, que hay que seguir redistribuyendo, con más calidad del trabajo, necesita mejorar su cultura del trabajo, que se ha decaído por varios factores. 12 años de dictadura, la crisis del 2002, que llegamos al 40% de pobreza, al 20% de desocupación. Las épocas de la cera tuya, la eliminación de la negociación colectiva, los consejos de salario, de los sindicatos si era posible, la crisis que atenuamos del 2008-2009, Uruguay fue de los pocos países de América Latina que tuvo las menores consecuencias de la crisis mundial del 2008. Porque a esa crisis respondimos con más protección social. Permitimos que el seguro de paro accediera a más gente, permitimos que a las jubilaciones accediera a más gente, a través de leyes expresas. Y bueno, ese es el camino. Usted dice que hay mucha gente trabajando y muchas horas. ¿Qué papel juega el subempleo? Sí, pero reitero, eso es una realidad que tenemos en Uruguay, que yo creo que hay que encarar y hay que mejorar la calidad del trabajo. Los empresarios deben ser mejores empresarios, los trabajadores deben ser mejores trabajadores, los gobernantes debemos ser mejores gobernantes, los periodistas deben ser mejores periodistas. Todos tenemos que mejorar la calidad de nuestro trabajo para que el Uruguay se siga desarrollando. Pero ¿cómo se aterriza la cultura de trabajo para el desarrollo? Bueno, esto es un trabajo... ¿En qué tipo de acciones concretas? Ya está eso en marcha. Por ejemplo, en este momento se está inscribiendo la gente para uno de los primeros programas, pero hay varios en marcha, de personas de 18 a 44 años, en Montevideo, Maldonado y Río Negro, en construcción, turismo y hogares, para que culminen sus estudios primarios y secundarios. Tenemos empresarios y trabajadores que no han culminado la escuela o el liceo o la UTU. Bueno, pueden hacerlo ahora, gratuitamente financiado por el INEFOB. Eso ya está en marcha, ya comienza. Tenemos ya un plan para que 2.700 personas participen de esto de acá a abril, al próximo mes de abril. Está en marcha la 4ª edición del Yo Estudio y Trabajo. En 10 días se inscribieron 22.000 jóvenes de 16 a 20 años. 22.000 jóvenes en 10 días se inscribieron para unas 600, 700 becas que tenemos, y esperemos que el sector privado se pliegue a esto, porque ahora, además, con los impuestos que paga la gente, el Estado le está financiando el 25% del salario a las empresas que contraten jóvenes en esta medida. Está en marcha la Ley de Empleo Juvenil. Está en marcha un convenio que se hizo en estos días con el Ministerio de Turismo y la Cámara Empresarial de Turismo, por el cual se están capacitando 1.040 personas, empresarios y trabajadores del turismo, en 16 pueblos del Uruguay, algunos de ellos pueblos poco conocidos o olvidados. Hay una inversión del INEFOB ahí de unos $500.000. Todas estas cosas están en marcha. Y al mismo tiempo estamos
trabajando con la enseñanza pública. El otro día, junto al cardenal Sturla, planteamos la incorporación de la enseñanza privada a esta iniciativa para que desde la escuela, desde la familia, se fomente esta cultura del trabajo, porque Uruguay necesita mejorar su cultura del trabajo. Bien. En otro orden, usted habló en alguna oportunidad, ministro, de que un grupo de empresarios había mandado una comunicación a la OIT y Uruguay estaba por allí y corriendo el riesgo de formar parte de aquellos países que no cumplen con las negociaciones o las pautas salariales o sindicales. Finalmente, eso quedó en suspenso. Usted lo destacó como un gran logro del Ministerio. Sí, claro, porque lo logramos a los 19 días de asumir. El 19 de marzo se firmó un acuerdo entre la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, el PICNT y el Gobierno para suspender la queja que se iba a tratar en junio pasado. En junio pasado Uruguay no estuvo en esa lista negra. Hay una comisión trabajando. ¿Qué causas tenía la queja que enviaron los empresarios a la OIT? Bueno, lo primero que espero es que las declaraciones del señor Licandro no tengan que ver con esa queja. El señor Licandro, a mí me consta que la mayoría de las cámaras empresariales no piensan como el señor Licandro. La mayoría de las cámaras empresariales en Uruguay quieren negociación colectiva, quieren consejo de salarios. Y espero que esas declaraciones sean personales y no tengan que ver con la queja, porque la queja es contra la negociación colectiva. La negociación colectiva siempre se puede mejorar y estamos dispuestos a mejorarla. Estamos dispuestos a mejorarla atendiendo los planteos de los trabajadores y los planteos de los empresarios. Siempre es mejorable. Por ejemplo, nosotros ahora, el 19 de noviembre, vamos a instalar por primera vez el ámbito máximo de negociación entre el Congreso de Intendentes y la Federación Nacional de Municipales, que era una cosa que no se había podido lograr hasta ahora. Bueno, el 19 de noviembre empieza a funcionar. Queremos extender la negociación colectiva a otros sectores de actividad. Ya vemos, por ejemplo, la Corte Electoral, el Poder Judicial, otros organismos que no tienen todavía suficiente negociación colectiva. Y también en algún sector menor que falta, el sector privado. Uruguay está a la cabeza en América y en el mundo. En Uruguay entre el 85 y el 92% de los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva. Eso es muy importante. Y bueno, y vamos a seguir trabajando en eso. Ministro, no nos queda mucho tiempo, hay un par de cosas más que le quiero preguntar. Usted mencionó varias veces a Licandro y de hecho dijo que espera que no sea responsable de esa queja que presentaron los empresarios ante la OIT. Ahora justamente, ¿qué papel tiene el señor Licandro sobre las decisiones de los empresarios? Porque en definitiva, si los empresarios no piensan como él, ¿por qué iban a elevar una queja a la OIT? El señor Licandro es vicepresidente de la Cámara de Comercio y fue el subsecretario o viceministro de Economía en el gobierno de Lacalle. ¿Sí? El señor Licandro es responsable de haber casi eliminado los consejos de salario en el gobierno del doctor Lacalle. Yo le debo reconocer que es coherente. Siempre ha pensado lo mismo. Él pensó eso en los años 90 y actuó en consecuencia. En la crisis del 2002, lo poco que quedaba de consejo de salario, porque ya le había bajado en el 90, lo poco que quedaba en el 2002, trató de eliminarlo de nuevo. Ahora, como vicepresidente de la Cámara de Comercio, ministro, reitero la pregunta, ¿qué incidencia puede tener en el resto del empresariado? Y yo espero que no tenga ninguna. Espero que sean solo cosas de él. No, porque usted me dice que los empresarios no piensan como él. La mayoría de los empresarios están negociando y están acordando. Todos los órganos están funcionando los casi 60 grupos y subgrupos de negociación, está funcionando el Consejo Superior Tripartito, está funcionando el Consejo de Salud Laboral. Hemos dialogado con los empresarios para otras cosas, como el decreto de reglamentación del trabajo nocturno, el decreto de recibo electrónico de sueldos, el decreto del transporte de camiones, todas cosas que están funcionando en este tiempo. Bien. Que son cosas logradas en el marco del diálogo social. Bien. Y bueno, y hay que seguir trabajando en ese camino. ¿Cómo ha conjugado en el Ministerio la dirección política con lo que es la estructura administrativa? Bueno, por eso es un desafío. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que un problema que tenemos en los gobiernos es la distancia entre las direcciones políticas y la estructura de las organizaciones.
Y en eso tenemos una preocupación sustancial. Nosotros, la experiencia del BPS, para nosotros ha sido fundamental en este aspecto. Nosotros no queremos más un océano de distancia entre la dirección política y los trabajadores de los organismos. Nos estamos reuniendo con todos los trabajadores del Ministerio, ya nos reunimos con todos los trabajadores del Ministerio por área. Hace pocos días, por primera vez, se hizo un acto conjunto, el pasado viernes. Por primera vez un acto conjunto entre el Ministerio, el ministro incluso, y el sindicato de trabajadores, celebrando el Día del Funcionario. Primera vez que se hace. Se están haciendo jornadas de capacitación, de formación permanente. Llevamos 9 jornadas de capacitación en estos 8 meses con los funcionarios. Estamos promoviendo que funcionarios hagan cursos en otros organismos del país y fuera del país. Por primera vez en la historia del Ministerio se integran en las direcciones del Ministerio referentes provenientes del mundo sindical y del mundo empresarial. Es un tema que ya nos están preguntando de otros países del mundo, cómo hicimos eso, porque es una cosa rara que en un Ministerio de Trabajo haya referentes importantes del mundo empresarial y del mundo sindical juntos en las direcciones. Hemos creado un grupo asesor que está funcionando desde febrero, desde antes de asumir. Además, ese grupo asesor funciona con unos 25 referentes del mundo empresarial. Ese grupo asesor fue mayoritariamente del mundo empresarial, también del mundo sindical, del mundo académico, y fue el autor principal de esta estrategia de la cultura del trabajo. Bien. Ahora hemos puesto otro tema arriba de la mesa que se llama productividad. Ya llevamos 2 sesiones de ese grupo asesor trabajando en eso. Y este va a ser un ministerio de diálogo permanente, con respeto y con transparencia. En Uruguay, por suerte, se puede mentir poco. Nosotros somos partidarios de tener un solo discurso, decir lo mismo en los distintos ámbitos que nos toca actuar. Y bueno, y además ser disciplinado, democracia y disciplina. Se discute donde hay que discutir, y después que se discute y se acuerda, esté uno a favor o en contra, se cumple. Se cumple. Ministro, indudablemente que si la gente mira una entrevista con el ministro de Trabajo, lo que quiere saber, lo que quiere que le aseguren o lo que quiere que le cuenten es cómo va a estar precisamente el mercado de trabajo, por lo menos a mediano y largo plazo. ¿Usted desmitifica de alguna forma el deterioro del mercado laboral que muchos están anunciando, entre ellos la directora por parte de los empresarios en el Banco de Previsión Social, Elvira Domínguez, algunos empresarios que dicen que se está deteriorando seriamente el mercado de trabajo? No, seriamente no, eso no es cierto. ¿Hay algún indicador de que desde el mejor momento de la historia del Uruguay del mercado de trabajo se ha disminuido algo? Por ejemplo, el sector construcción, ¿está disminuyendo? Sí, está disminuyendo. Ahora, veamos la historia. El sector construcción tenía hace 10 años atrás 15.000 trabajadores registrados en el BPS. Llegó a 70.000. Hoy está en 60.000. Así bajó un poquito. Pero respecto a los 15 se multiplicó por 4. Acaba de salir una estadística del BPS en estas horas, que hoy se publica en el semanario Búsqueda. La menor tasa de evasión de la historia, 16%. A veces se comparan cosas que no son comparables. Es cierto que tenemos más gente en el seguro de paro, pero eso es bueno. Eso no es malo, eso es bueno. Lo que importa es la cantidad de gente que está desocupada. Y desocupados estamos en el 7,5%. El problema era cuando teníamos 20%, como tuvimos en el 2002. España hace más de 10 años que está por encima del 20%. Varios estados de los Estados Unidos hace muchos años que están por encima del 15%. En Uruguay estamos en el 7,5%. Es un poquito más que el 6,5%. Pero eso no tiene nada que ver con el 20%. ¿Qué le decimos a la gente entonces? Que vamos a seguir trabajando. O sea, a ver, el gobierno ha anunciado estos días 12.000 millones de dólares de inversiones en infraestructura, que eso es trabajo para la gente. La Intendencia de Montevideo acaba de anunciar en estas horas 250 millones de dólares de inversiones, eso es trabajo para la gente. El presidente de la República está en Francia y en Japón buscando inversores, eso es trabajo para la gente. El Hotel Hilton se va a instalar en Uruguay. Los del Hilton no son bobos. Si viene a invertir Uruguay es porque Uruguay
es bueno para que ellos hagan negocios, para nosotros tenemos que ponerle las regulaciones que correspondan para tener buen trabajo. El Radisson acaba de anunciar una inversión nueva de 25 millones de dólares, ahora. Estamos construyendo un centro de convenciones en Punta del Este y ya estamos capacitando a la gente que en ese centro de convenciones que arranca en el 2016 va a trabajar allí. Por tanto, estamos trabajando. ¿Y el mensaje final para los trabajadores? Tienen en este ministerio las mayores garantías y las van a seguir teniendo, y también los empresarios. Muchas gracias. A usted.